días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Horacio Urteaga y de lunes a viernes estamos leyendo juntos, a partir del día de ayer, el libro de los Hechos. Y hablamos que es conocido como el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero que una mejor interpretación, por así decirlo, o definición del libro, debería ser el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Hemos hablado de la importancia y la centralidad que tiene la persona del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. ¿Qué es lo que hemos visto el día de ayer? Bueno, que el autor fue Lucas, que lo escribió para narrar lo que sucede después de la muerte y ascensión de Jesús, y nos relata que Jesús, después de resucitado, estuvo apareciendo y desapareciendo con sus discípulos o a sus discípulos durante 40 días. Ya en el momento final, en el día 40, Jesús les habla a sus discípulos y les dice que ellos tienen que esperar el bautismo del Espíritu Santo en Jerusalén. Los discípulos le preguntan a Jesús: Maestro, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Jesús les dice: a ustedes no les compete saber los tiempos que el Padre tiene en su propia potestad. Más bien, cuando ustedes reciban poder, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso es lo que nosotros vimos el día de ayer y conversamos y tratamos de aplicar ese texto a nuestra vida práctica. El día de hoy vamos a continuar con lo que sucede inmediatamente después de que Jesús les dice eso. Así que vamos al texto y vamos a ver qué es lo que Lucas, el autor, nos sigue narrando después de esta frase de Jesús. Así que vamos a ver el versículo 9 en adelante. Miren lo que nos dice Lucas. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Acá sucede algo bien interesante. Jesús está hablando con sus discípulos, los anima a esperar la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo, y que sean sus testigos. Pero luego de que Jesús les dice eso, se empieza a elevar, empieza a levitar y se empieza a apartar de ellos en dirección hacia el cielo. Al punto que cuando él está ya muy arriba, una nube lo cubre y los discípulos se deben haber quedado con la boca abierta mirando a Jesús diciendo: ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Jesús está yendo así? Y preguntándose: ¿a dónde se ha ido Jesús? ¿Qué pasó? Hay varias cosas importantes en este primer relato. Lo primero es que Jesús tenía que partir de esta manera para mostrarles a sus discípulos que ya no iba a volver a aparecer como había ido sucediendo en el transcurso de estos 40 días. Ahora ya me estoy yendo, ya no les voy a ir apareciendo. Ahora sí me voy y voy a ascender a la presencia del Padre y me voy a sentar a su diestra. Esa es la idea que Jesús les está mostrando a sus discípulos al ascender de esa manera. Cuando ellos están mirando al cielo preguntándose: ¿a dónde se está yendo Jesús? ¿Qué está pasando aquí? Dos ángeles, dos varones vestidos de blanco, se aparecen alrededor de ellos y les dicen: Varones Galileos, ¿por qué miran a Jesús de esta manera? Más bien tienen que recordar lo siguiente. Obviamente estoy parafraseando. Este mismo Jesús que ha ascendido al cielo va a descender de la misma manera que ustedes lo han visto irse. Lo que estos ángeles están diciendo es central para nosotros. Primero, estos dos ángeles son bien interesantes, porque un tiempo me acuerdo, meditando en la aparición de estos dos ángeles al ascender Jesús, me hizo recordar que cuando Jesús resucita en la tumba, también aparecen dos ángeles, uno a los pies del lugar donde Jesús había sido puesto y otro a la cabecera. Y me puse a pensar, en cierto sentido, siempre que Jesús aparece, tiene como dos ángeles que están como alrededor de él. Y me puse a retroceder en el tiempo y cuando Jesús aparece antes de su encarnación a Abraham y lo visita también con dos ángeles. Cuando vemos el libro de Daniel que Jesús está, o una visión de Jesús antes de encarnarse en medio de las aguas, también hay un ángel en una orilla del agua y otro ángel al otro orilla.
Cuando nosotros vemos la figura del tabernáculo, vemos que en el arca del pacto hay dos querubines que están mirando la tapa, que es el propiciatorio, que era un símbolo también de la obra de Jesús al cubrir y al borrar nuestros pecados. Si hay algo bien interesante en esta aparición de dos ángeles, que realmente no conozco el significado en sí, pero me parece interesante estos detalles de que siempre aparecen dos ángeles cuando está apareciendo Jesús en distintas épocas. Bueno, dicho esto, eso es algo solamente interesante que quería compartir con ustedes. Los ángeles le dicen algo central a los discípulos. Jesús va a volver de la misma manera que se fue. Por lo tanto, Jesús se fue corporalmente, va a volver corporalmente. Jesús se fue visiblemente, Jesús va a volver visiblemente. Jesús se fue en el Monte de los Olivos, que es donde están ellos en este momento. Jesús va a regresar físicamente al Monte de los Olivos. Así que una de las cosas que tenemos que tener claro nosotros es que Jesús va a volver físicamente acá en la tierra. Así como vino la primera vez, en cierto sentido, naciendo humildemente por el vientre de María, de la misma manera va a volver una segunda vez, pero ya no humildemente, sino ahora reinante. De la misma manera que ascendió en este momento, va a volver para reinar y establecer su reino. Así que esa es una verdad bíblica muy importante y que ya estaba profetizada anteriormente. Por ejemplo, si nosotros leemos el libro de Zacarías, cuando vamos al profeta Zacarías en el capítulo 14, vamos a ver que se anuncia exactamente lo que los ángeles le están diciendo a los discípulos. Voy a poner en pantalla rápidamente para que ustedes puedan leer a qué me refiero. Esta es la profecía de Zacarías. Miren lo que dice la primera parte del capítulo 14. Dice el profeta: Jerusalén, ya viene el día del Señor, y en tus calles serán repartidos tus despojos. Jerusalén, el Señor reúne a todas las naciones para que te ataquen y serás conquistada. Tus casas serán saqueadas y tus mujeres serán violadas. La mitad de tus habitantes será llevada en cautiverio, pero el resto del pueblo permanecerá en la ciudad. Después de esto, noten esto, el Señor saldrá y peleará contra aquellas naciones como se pelea en el día de la batalla. Cuando llegue ese día, el Señor plantará sus pies sobre el Monte de los Olivos, que está al oriente frente a Jerusalén, y el Monte de los Olivos se partirá en dos, hacia el oriente y hacia el occidente, con lo que se formará un valle muy grande, y una mitad del monte caerá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Bueno, como ustedes pueden ver en este detalle o en esta profecía, una de las cosas que el profeta nos dice es que cuando el Señor venga, va a venir al Monte de los Olivos. Y algo radical que va a suceder es que Él va a pisar el Monte de los Olivos, y cuando lo pise, el monte se va a partir en dos y va a crear un valle. Eso es lo que nos cuenta el profeta Zacarías, que confirma lo que los ángeles le están diciendo a los discípulos en este momento en el libro de los Hechos. Un dato también que es muy importante analizar y meditar es que cuando nosotros leemos la profecía de Zacarías, cuando dice que el Señor descenderá y pisará el Monte de los Olivos, cuando usa la palabra Señor, está utilizando el nombre de Dios, está utilizando la palabra Yahweh. En buena cuenta, Zacarías está anunciando que Yahweh mismo va a descender y va a pisar el Monte de los Olivos. ¿Qué están diciendo los ángeles? Que el que va a descender va a ser Jesús. Por lo tanto, Jesús es Dios, Jesús es Yahweh, el Dios de Israel. Así que con la profecía de Zacarías confirmamos también la divinidad de Jesús, que es de la misma naturaleza que el Padre. Eso es muy importante. Y para seguir avanzando en el texto, quiero remarcar lo siguiente. Los cristianos, a través de la historia, siempre hemos tenido una esperanza. Nuestra esperanza no ha sido que las cosas mejoren necesariamente aquí en la tierra, o que tenga una casa grande, o que todo mejore laboralmente en mi vida. No, nuestra esperanza siempre ha sido que el Señor en cualquier momento va a venir por nosotros. Así que el cristiano siempre tiene una esperanza, y eso es algo que deberíamos analizar en nuestra vida, si es nuestra esperanza. La esperanza es la siguiente: el Señor va a volver. ¿Estamos listos? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor si Él viniera por nosotros hoy? Por eso Jesús en Mateo 24, en Marcos 3, en Lucas 21, va a decir: velen y oren para que no caigan en tentación.
velen y oren porque no saben cuándo su Señor va a venir. Así que una de las cosas que tenemos que entender es que como cristianos tenemos una esperanza, que ha sido la esperanza histórica de todos los cristianos a través de la historia. Y esa esperanza es que nuestro Señor viene. ¿Tienes tú esa esperanza? ¿O tu esperanza está puesta aquí en el mundo? Bueno, un discípulo de Jesús no tiene su esperanza aquí en la tierra. Tiene su esperanza en la persona de Jesús cuando Él venga por nosotros. Siempre tenemos que estar con nuestros ojos puestos en Cristo, sabiendo que Él va a volver en cualquier momento. ¿Esa es tu esperanza? Si no es tu esperanza, es una llamada de atención a tu propia vida. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no tienes una esperanza como la que los discípulos de Jesús tienen? El Señor va a volver y por fin se va a establecer su reino. Por fin todo se va a solucionar. Por fin todo va a tener un orden correcto. Por fin va a haber paz. Por fin va a haber justicia. Eso es lo que esperamos nosotros. Y es más, podríamos agregar que por fin dejaremos de luchar con nuestro pecado. Porque bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Así que mientras lloramos por nuestro pecado hoy, también recordamos que va a llegar el momento donde eso se va a acabar cuando el Señor venga. Así que es la esperanza que todo cristiano debería tener. ¿Ok? Quería compartir eso con ustedes. Vamos a seguir leyendo a ver qué es lo que el texto nos sigue narrando después de la ascensión de Jesús. Vamos al versículo 12 y ver lo que Lucas nos sigue contando. Dice lo siguiente: entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, o monte de los Olivos, que dista de Jerusalén poco más de 1 kilómetro. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde se hallaba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres de María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Una de las cosas que nos muestra el texto es que los discípulos obedecen. Los discípulos saben que tienen que esperar la promesa del Padre, que Jesús les ha mandado esperar en Jerusalén, el bautismo del Espíritu Santo. Así que regresan a Jerusalén. El texto original nos dice que ellos regresan a Jerusalén porque ellos estaban en el Monte de los Olivos y que eso dista más o menos el camino de un día de reposo. Acá significa eso, que era la cantidad legal en el tiempo de los rabinos de la época de Jesús, que tú podías caminar, la distancia que tú podías caminar en un día de reposo, que era más o menos 1 kilómetro, lo máximo que tú podías caminar dentro del día de reposo. Obviamente es una ley humana, pero era la forma de hablar, ¿no? Era una distancia de más de un día de reposo. Bueno, ellos llegan al aposento donde estaban alojados en Jerusalén y nos cuenta el texto quiénes eran los que estaban ahí. Estaban los 11 apóstoles, porque Judas ya murió, estaban las mujeres, estaba María, la madre de Jesús, y estaban los hermanos de Jesús. Y todos estaban unánimemente clamando al Señor. Vamos a ver en medio de la oración, en medio de ese clamor, que algo sucede. Y vamos a ver qué es lo que pasa a continuación. Versículo 15. Uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos que estaban reunidos y eran como 120 y dijo: hermanos míos, tenía que cumplirse la escritura donde por boca de David se dice que el Espíritu Santo habló acerca de Judas, el que guió a los que prendieron a Jesús. Nosotros lo consideramos como uno de los nuestros, porque era parte de este ministerio. Con lo que le pagaron por su iniquidad, Judas compró un campo, pero se cayó de cabeza y su cuerpo se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Como esto lo supieron todos los habitantes de Jerusalén, aquel campo se llama Aceldama, que en su lengua quiere decir campo de sangre. Hago una pausa porque hay varias cosas importantes que aclarar acá. Bueno, Pedro se levanta como el líder, en cierto sentido, dentro de los apóstoles. Pedro tuvo siempre un rango de liderazgo dentro de los 12. Ha sido alguien como el primero entre iguales, se podría decir. Y se levanta y en buena cuenta empieza a anunciar que lo que había pasado con Judas, con su traición, era algo que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y él cita o nombra a David, que siendo guiado por el Espíritu Santo, escribió acerca de la traición de Judas. Dato importante y relevante para nosotros: lo que nosotros tenemos en la Escritura ha sido inspirado por el Espíritu Santo.
Por eso lo llamamos palabra de Dios. No solo lo está diciendo Pedro aquí, sino también Jesús cuando estuvo en la tierra, cuando habló acerca de David, acerca de los escritos del Antiguo Testamento, siempre enfatizó que eran inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros tenemos el Antiguo y Nuevo Testamento como palabra inspirada por Dios. Fueron hombres los que lo escribieron, sí, pero fueron hombres guiados, inspirados por el Espíritu Santo. Por eso Pablo a Timoteo le va a decir que toda la Escritura es inspirada, es exhalada por Dios. Así que es una verdad que tenemos que tener claro cada uno de nosotros. Bueno, Pedro empieza a relatar que David, por el Espíritu Santo, anunció lo que Judas iba a hacer. Se tenía que cumplir la Escritura. Y Judas traiciona a Jesús tal cual estaba profetizado. Y nos relata un poco acerca de la muerte de Judas. Y algunas personas cuando ven la muerte de Judas en el libro de los Hechos, contada por Pedro, piensan que hay una contradicción con Mateo 27. ¿Qué nos dice Mateo 27? Que Judas se ahorcó y murió. Pedro pareciera contar otro relato. Y quiero remarcarlo a continuación con ustedes para que se den cuenta. Dice que Judas se cayó de cabeza y su cuerpo se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. La pregunta es, ¿hay una contradicción entre lo que Pedro está diciendo y lo que Mateo dijo en el capítulo 27? Y la respuesta es no. Mateo no relata lo que sucede después de que Judas se ahorcó. Pedro aparentemente está contando lo que sucede después. Judas se ahorcó y luego cuando su cuerpo se descompuso se cayó y se reventó y sus entrañas quedaron expuestas. Por lo tanto, no son textos contradictorios, sino textos complementarios. Hay una gran diferencia en eso. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos el relato de un evangelista que dice que en la tumba de Jesús había solamente un ángel y en el otro nos dice que habían dos, no se están contradiciendo, sino que uno está poniendo un énfasis más fuerte en el que habló y otro está poniendo más énfasis en la cantidad de seres angelicales que habían. Al igual que cuando leemos la historia del endemoniado gadareno, si no me equivoco es Mateo que nos enseña que eran dos endemoniados y no era uno. No se están contradiciendo el uno con otro, sino más bien están dando datos complementarios. Eso es algo muy importante de entender y podría agregar de que eso es lo que deberíamos esperar cuando nosotros leemos los textos de la vida de Jesús. ¿Por qué deberíamos esperar estas diferencias? Porque si todos relataran exactamente lo mismo, sería fácil intuir, darnos cuenta de que todos se pusieron de acuerdo para contarnos una misma historia. Se pusieron de acuerdo y podría ser una mentira, porque todos están relatando exactamente lo mismo, las mismas palabras, los mismos detalles, pero cuando vemos estas diferencias nos demuestra que ellos no se han puesto de acuerdo para contar la historia, sino que ellos están contando tal cual lo recuerdan, tal cual lo vivieron. Y eso es lo que deberíamos esperar cuando se está dando un testimonio válido de un suceso. ¿Ok? Dejo claro eso. Continuamos leyendo el testimonio de Pedro. Vamos otra vez al versículo 19. Como esto lo supieron todos los habitantes de Jerusalén, aquel campo se llama Aceldama, que en su lenguaje quiere decir campo de sangre. En el libro de los Salmos está escrito, el que está hablando es Pedro, que su habitación quede desierta y que nadie viva allí, y que otro tome su oficio. Se hace necesario que, dice Pedro, de aquellos que nos acompañaron todo el tiempo en que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que el Señor subió al cielo, uno de ellos se una para ser testigo de su resurrección. Entonces señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y a Matías. Y en su oración dijeron: Señor, tú conoces todos los corazones, muéstranos a cuál de los dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de la que Judas cayó por su transgresión, para irse a donde le correspondía. Y lo echaron a la suerte, y ésta recayó en Matías, y a partir de entonces fue contado entre los 11 apóstoles. Bueno, sí llegamos a terminar el capítulo 1, y lo que Pedro está relatando es que estaba profetizado la traición de Judas, pero también de que el oficio que Judas rechazó por su traición debería ser ocupado nuevamente. Y Pedro cita dos salmos, el Salmo 69 y el Salmo 109. Y dice, bueno, tenemos que ocupar el lugar que Judas dejó vacío, los 12 apóstoles.
Y hay dos personas que cumplen los requisitos para ser parte de los 12. ¿Cuál era el requisito para ser parte de los 12? Que sea una persona que estuvo desde el tiempo del bautismo de Juan el Bautista hasta la ascensión de Jesús. Tú fuiste un discípulo que estuvo desde esa época siguiendo a Jesús hasta su ascensión, tú podrías ser parte de uno del grupo de los 12. Presentan a dos. A uno, si no me equivoco, no me quiero equivocar, es Barsabás y el otro es Matías. Y nos dice el texto que ellos oran y luego echan suertes y la suerte sobre Matías. Y a partir de ese momento, el 12º apóstol va a ser Matías. Hay algunos que se preguntan, Horacio, ¿echar suertes está bien? Y la respuesta es que a la luz del Nuevo Testamento no volvemos a encontrar una práctica así. Aparentemente, los discípulos que aún han sido bautizados con el Espíritu Santo entienden que para tomar una decisión tienen que hacer algo similar a lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Pacto. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Pacto? Tiraba el Urim y el Tumim, que eran dos piedras que eran para de Dios. Así que lo que ellos hacen es prácticamente algo similar a lo que hacía el sumo sacerdote. Pero después que cae el bautismo del Espíritu Santo sobre ellos, ya no se ve un testimonio así. Por lo tanto, nosotros concluimos que no es una práctica que los cristianos deberíamos hacer el día de hoy, sino que ellos en su corto entendimiento de cómo discernir la voluntad de Dios en ese momento, usaron algo que tenían como referencia del Antiguo Pacto. Pero no es algo que vuelven a hacer, ni es algo que nosotros deberíamos hacer. Nosotros debemos buscar ser guiados por el Espíritu Santo en todo momento y no echar suertes. Así que es un dato muy interesante, pero concluyo diciendo lo siguiente como aplicación. Una de las cosas que sí es bonito ver en todo este recuento es la unidad, la unanimidad, si no me equivoco, si es la frase correcta, que todo este grupo tiene en ese momento. Los discípulos, antes de que Jesús resucitara y estuviera con ellos, quizás tenían rencillas entre ellos, porque uno era cobrador de impuestos, el otro era celote, los otros eran pescadores, y quizás tenían muchos problemas entre ellos. Pero ahora que han visto al Jesús resucitado, ahora tienen una unidad increíble y pasan tiempo juntos, pasan tiempo en oración. Bueno, cuando nosotros tenemos un comprendimiento, una comprensión, mejor dicho, de nuestro Señor resucitado, de la presencia de Dios en nuestra vida, vamos a mantener la unidad los unos con los otros, que hoy en día lamentablemente se está perdiendo en las iglesias locales. ¿Por qué se está perdiendo esa unidad en las iglesias locales? Porque no tenemos una comprensión, un entendimiento, un encuentro real, constante, con nuestro Señor resucitado. Cuando tú realmente entras en cuenta, el Señor vive, el Señor va a volver, Él es mi Dios, Él está presente aquí, eso te lleva a mantener una unidad que no la tienes cuando eres inmaduro en la fe. Por lo tanto, debemos buscar siempre la unidad como la tuvieron en este momento los discípulos. Así que también esa es una llamada de atención para nosotros. Busquemos la unidad de nuestras iglesias locales. Busquemos la unidad con otras iglesias locales también. Tengamos esa misma unidad que tuvieron los discípulos y los apóstoles en este momento. Bueno, he tratado de avanzar un poco rápido porque había bastante texto que abarcar, pero espero que haya sido de edificación para ustedes compartir este pequeño mensaje. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, háganmelo saber en la sección, que con gusto los voy a ayudar y tratar de responder las preguntas. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.